¿Cuál es la información de última hora que nos está llegando desde la región de Kursk, peregrinos? La región que en estos momentos, ustedes ya lo saben, se están disputando rusos y ucranianos. En estos momentos, según ha confirmado el propio presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, las tropas ucranianas ya tienen controlados 1,250 kilómetros cuadrados de toda esta región. Anteriormente yo les había mencionado, peregrinos, que los ucranianos tenían bajo su control 1,150 kilómetros, es decir, otros 100 kilómetros cuadrados. Los ucranianos ya han logrado avanzar. Sin embargo, aquí está la otra versión, peregrinos. ¿Qué piensa Rusia? ¿Cómo va Rusia avanzando en esta región de Kursk, pero también en la región del Donbass, en donde se están llevando a cabo enfrentamientos muy feroces como los que se vivieron en la región de Bakhmut y también en la región de Avdiivka? Esto en meses pasados. ¿Están listos para toda esta información, peregrinos, sobre lo que acontece en Kursk? Abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque les traigo la información más actualizada y de forma verídica de lo que está aconteciendo en estos momentos en Kursk. Les advierto, peregrinos, que les voy a hablar de un tema bastante preocupante para Rusia. ¿Cuál es? ¿Cuál es este tema? Bueno, Vladimir Putin se ha quejado directamente con Estados Unidos porque, asegura el Kremlin, hay muchos periodistas ya de Estados Unidos en la región de Kursk documentando esta intervención militar en esta región rusa. ¿Por qué esto es tan alarmante y tan preocupante y causa tanto enojo en el Kremlin? Bueno, pues porque recordemos que Kursk es Rusia. Entonces, si ahí hay ya periodistas estadounidenses, es que es ya seguro para los periodistas, lo que significa que Putin está lejos de siquiera pensar en recuperar toda esta región. Pero bueno, abróchense los cinturones, peregrinos, y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos, peregrinos. Arrancamos hablando entonces de que Zelensky confirma que los avances ya van en 1,250 kilómetros cuadrados en Kursk, pero Rusia afirmó haber frustrado intentos de ataques en 4 asentamientos en la región de Kursk, específicamente en el oeste de Rusia. Y también Putin aseguró, mejor dicho, haber tomado el control del centro logístico estratégico de New York en el este de Ucrania, en el Donbass, peregrinos. Mucho ojo con todo esto. Esto, recordemos, se da después de que el día de ayer yo les documenté que los rusos habían perdido 3 puentes estratégicos, y el propio Zelensky, el propio presidente ucraniano, lo confirmó. Confirmó que efectivamente habían destruido en Rusia 3 puentes y con esto acabado con líneas de suministro de poderío militar y de combustible de las tropas rusas. Pero también, al destruir estos puentes, peregrinos, lo que consiguieron los ucranianos es confirmar su control en distintas zonas de Kursk, porque sin estos puentes Rusia únicamente podrá acceder a esta región vía aérea, y vía aérea con aviones militares Rusia se expone a perderlos por los sistemas de defensa aérea Patriot que ha movido Ucrania a toda esta región, peregrinos. Y continuando entonces con esta noticia, yo les hablé de la captura de un punto estratégico llamado New York. Bueno, la captura de New York en el este de Ucrania, si se confirma por parte de Ucrania, representaría un avance en la campaña de Rusia para capturar toda la región de Donetsk. Todo esto mientras los combates en la incursión en Kursk continúan. Una incursión que lleva 2 semanas ya. Ucrania asegura que ha tomado, les digo, 1,250 kilómetros cuadrados de territorio, incluyendo 92 asentamientos, peregrinos. Esto desde que cruzó la frontera el 6 de agosto en una ofensiva bastante sorpresiva, peregrinos. Mucho ojo con todo esto. Y a ver, muchos de ustedes seguramente se estarán preguntando, peregrino, pero
¿Por qué el avance tan contundente y tan fuerte de Ucrania? ¿Cuántas tropas tienen los ucranianos? Bueno, en estos momentos se dice que hay ya más de 10,000 tropas ucranianas fuertemente equipadas con poderío militar occidental, entre muchas otras cosas, vehículos blindados franceses, alemanes, sistemas de defensa aérea Patriot, sistemas de misiles de largo alcance ATACMS, sistemas de misiles HIMARS y por supuesto sistemas de defensa aérea Patriot. Más de 10,000 tropas, peregrinos. Ahora, más adelante les voy a hablar de lo que piensan algunos expertos sobre este tema, porque dicen, Ucrania se arriesgó muchísimo moviendo muchas de sus mejores tropas a esta región y desprotegiendo la región del este, en donde Rusia está llevando a cabo su ofensiva. Pero eso ya se había advertido, peregrinos, que era un arriesgue muy fuerte para Ucrania abrir otro frente ahora en Rusia, peregrinos. Pero ¿qué más se sabe? Bueno, Rusia ha prometido aplastar la incursión, pero hasta ahora no ha mostrado señales de estar siquiera cerca de lograrlo. Ojo con esto, peregrinos. Las operaciones de reconocimiento y búsqueda continúan para identificar y destruir grupos de sabotaje en bosques cercanos en Kursk, según lo dijo el propio Vladimir Putin. Mientras tanto, aviones rusos han lanzado misiles y drones militares también kamikaze de Rusia han estado lanzándose en contra de las tropas y equipos ucranianos en el lado ucraniano de la frontera. Rusia informó que estos lanzamientos ucranianos dentro de Kursk ocurrieron cerca de los asentamientos de Borky, Koronevo, Kremyonoye, Ruskaya y algunos otros. ¿Por qué Putin dice esto, peregrinos? Porque Putin en estos momentos no ha llamado las cosas como son por su nombre. Él dice que hay una especie de incursión, que todo está bajo control, lo ve como un elemento completamente aislado y fácil de resolver. Pero ¿realmente Putin lo ve así? Pues obviamente no, peregrinos. Lo dice así Putin para la opinión pública en Rusia, para que la gente no se le venga encima. Porque recuerden lo que les prometió Putin a los rusos en febrero del 2022, que todo esto en Ucrania iba a ser un día de campo, que iba a ser facilísimo, que en cuestión de días iban a doblegar a Zelensky. ¿Y hoy cuánto tiempo va, peregrinos? 2 años y medio. Y no solamente Putin no ha cumplido sus promesas, sino que además ahora está sufriendo la invasión en sus propias narices, peregrinos. Mucho ojo con esto. Yo, sin embargo, no creo que pues Putin vaya a sufrir una crisis de credibilidad en Rusia o que lo vayan a querer quitar del poder. No creo que sea para tanto, pero lo que sí les digo, peregrinos, es que Putin, al invadir Ucrania, él quería verse gloriosamente, pasar a la historia de los libros rusos. ¿Y qué pasó? Pues iba a pasar a la historia de los libros rusos, pero como el líder que después de la era soviética fue invadido, porque Rusia no había sido invadida después de la Segunda Guerra Mundial. Ojo con esto, peregrinos. Bueno, aumentando entonces la información sobre este tema, tenemos que decir que la incursión ha elevado la moral ucraniana, eso está claro, y creo que pues, es hasta cierto punto obvio, peregrinos. Pero además, la moral de los ucranianos se ha elevado muchísimo después de acabar con 3 puentes estratégicos en Kursk. Ucrania cree que la captura de territorio y prisioneros rusos ha fortalecido su posición en posibles negociaciones. Sin embargo, analistas militares, lo que les decía anteriormente, advierten que Ucrania ha arriesgado muchísimo al desviar algunas de sus unidades más efectivas del frente en el este de Ucrania hacia Kursk. ¿Por qué? Pues porque Rusia aún sigue intentando avanzar en el este. No hubo confirmación inmediata por parte de Ucrania sobre la captura de esta estratégica región de New York, peregrinos, por parte de Rusia. El Estado Mayor ucraniano reconoció que las tropas rusas estaban alcanzando objetivos cerca de New York, pero afirmaron que las fuerzas ucranianas estaban resistiendo eficazmente, peregrinos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky
describió la situación en el frente oriental de Ucrania, es decir, en las regiones de Pokrovsk y Toretsk, como muy difícil. Dijo que se han reportado 14 enfrentamientos en la región de Toretsk y 34 en el sector de Pokrovsk, pero hasta el momento, peregrinos, Ucrania no ha confirmado que estas dos regiones muy importantes en el Donbass, en Ucrania, hayan sido ya capturadas por Rusia, pero Rusia dice que ya está acercándose con la captura de New York. En esta región de New York, los rusos estaban bastante interesados en capturarla, peregrinos, porque en esta región los ucranianos, o desde esta región mejor dicho, los ucranianos enviaban poderío militar y combustible a sus diferentes puntos defensivos en el este y en el sur también. Bueno, hasta el momento es difícil confirmar esta información, pero ustedes ya saben, yo siempre les doy ambas versiones. Los rusos dicen que continúan avanzando y que ya capturaron New York, y los ucranianos dicen que los combates continúan, que la situación es difícil, pero que los rusos aún no tienen el control de las regiones que dicen tener. Ustedes ya saben a quién creerle. Ustedes sabrán, mejor dicho, a quién creerles. Bueno, ¿qué más podemos decir al respecto, peregrinos? Funcionarios ucranianos dijeron que Rusia también lanzó misiles y drones en contra de infraestructura energética en el norte de Ucrania con misiles y drones durante la noche, causando un gran incendio en el oeste del país y un aumento de los niveles de cloro en el aire. Rusia convocó a un diplomático estadounidense, y aquí les voy a decir lo que les mencioné anteriormente de los periodistas, peregrinos, porque Rusia convocó a un diplomático estadounidense en Moscú para protestar por lo que calificó el Kremlin como acciones provocativas de periodistas estadounidenses que ya cruzaron a la región de Kursk desde Ucrania para informar sobre la incursión. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, también protestó por lo que llamó tiene pruebas contundentes de la participación de armamentistas militares privadas estadounidenses en todo esto. Sin embargo, no proporcionó las pruebas. Ustedes ya lo saben. Siempre se jactan de decir, tenemos las pruebas, las vamos a presentar en el Consejo de Seguridad, y al final no se muestra absolutamente nada. Pero a grandes rasgos, peregrinos, esto es lo que está aconteciendo en la región de Kursk. Puentes destruidos, avances de otros 100 kilómetros cuadrados de los ucranianos. En el este los rusos dicen que continúan avanzando. Se ve lejos la recuperación, por lo menos a corto plazo, de los rusos de esta región de Kursk. Y sobre todo porque viene el invierno, peregrinos. En el invierno todo se va a detener por cuestiones climatológicas, claro está, y de terreno. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Qué piensan de toda esta información? ¿Qué piensan de que Ucrania tiene más de 10,000 tropas fuertemente equipadas con poderío militar occidental en Kursk? ¿Qué piensan de que Rusia afirma haber capturado la región importantísima a niveles estratégicos de New York? ¿Ustedes qué piensan de todo lo que les dije en este video, peregrinos? Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.